Mallorca, Paula, equipo que está por debajo de lo esperado, muy por debajo de las expectativas y ahora mismo en problemas en los puestos de la quema y con un juego que no da muchos visos a salir de ahí. Sí, saltan las alarmas en Solmois ahora mismo porque el club está en una situación difícil, con una plantilla que igual sí que está para más, pero es que, Juan, si miramos la última racha del Mallorca, son 2 victorias, 1 empate, 7 derrotas, así es difícil poder sacar las cosas hacia adelante, claro. ¿Está más preocupado que hace un año con el... Sí, claro, cómo no, porque el año pasado pues hicimos una gran primera vuelta y ahora no, ahora estamos en descenso a un punto de la salvación y claro que estamos preocupados y ocupados, ¿no? Porque al final el equipo fuera de casa sigue sin sumar y no lo podemos fiar todos los partidos de casa, que ya vemos que somos capaces de ganar, pero tampoco es fácil ganar todos los partidos en casa como pasó la semana pasada. Entonces tenemos que poner remedio a esto, tenemos que afrontar la situación como viene, mirarle de cara. El director deportivo en la previa ha hecho unas declaraciones apoyando su posición como técnico, pase lo que pase. Yo, resolviendo esa duda, lo que quiero preguntarle es si es su peor momento desde que ha llegado al Mallorca, ese tramo de rendimiento, de resultados y de situación. Sí, seguramente sí, porque estamos en descenso y quedan 13 partidos, pero bueno, pues agradecer esas palabras, pero bueno, a mí lo que me fastidia es no poder corresponder a eso. Y agradecer también, pues bueno, primero la oportunidad de poder entrenar al Real Club Deportivo Mallorca y luego, pues bueno, con todo lo que eso supone, ¿no? De conocer a gente maravillosa. ¿Cómo estás? ¿De qué manera y cuándo te enteras de la noticia ayer? Bueno, estoy bien. A ver, es verdad que tengo mucha pena porque al final, pues bueno, lamentablemente esto se acaba y vine con muchísima ilusión. Pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con la conciencia, pues bueno, en su sitio. Entonces, cuando nos fichan no buscamos nunca explicaciones de por qué nos fichan. Cuando termina un ciclo pues tampoco tenemos que buscar 3 piernas al gato, pero no ha podido ser y a veces, bueno, hay que desdramatizar también, ¿no? En el fútbol a veces puedes venir con ilusión, poner todo el empeño y que las cosas no salgan bien, también puede pasar. Le sorprendió la decisión porque apenas 24 horas antes le ratificaron en su puesto. También entiendo que la dinámica no era buena, que el equipo está en descenso, que cuando estás en descenso se activan todas las alarmas y que puede pasar esto. ¿No me lo esperaba? Pues no me lo esperaba, pero bueno, lo puedo entender también después. ¿Se ha encontrado un vestuario muy diferente a los que había tenido usted antes? A ver, un vestuario diferente sí, seguramente todos los vestuarios son diferentes. Y venía de 6 años en Osasuna, que es muy diferente. Bueno, aquí están casi todos los jugadores, entonces tampoco hay mucho más que decir. He sentido el apoyo de ellos, sé que ellos ahora mismo están aquí porque hay un vínculo personal también, más allá de lo profesional. Para mí las personas siempre estarán por delante de los futbolistas y bueno, si están aquí pues es por algo y agradecerles y creo que ahora es momento, entiendo que este pequeño tiempo es para mí hoy, el martes al mediodía, pero lo importante es que apoyemos a los jugadores y que consigamos el objetivo que todos queremos. Estoy convencido que para Pablo no ha sido fácil esta decisión, porque le conozco y lo que vivimos los dos ayer, pues nos lo quedamos los dos. Conocer otro vestuario, conocer otras dificultades, seguro que me va a hacer mejor. Lo que sí tengo claro es que he sufrido muchísimo este año, muchísimo. Desde el año que empecé a entrenar ha sido el año más complicado. Y ahora mismo yo creo que lo más importante no es Yagoba, es apoyar al entrenador que venga y sobre todo apoyar a los jugadores para que el Real Club Deportivo Mallorca mantenga su sitio en primera división.
bonito porque lo cierto es que Arrasate tuvo una primera temporada completa y que no se le puede cuestionar al Mallorca que no le haya dado ni tiempo ni estabilidad, porque Arrasate llega con una temporada por delante, con la planificación deportiva en verano hecha. La temporada pasada es temporada completa, tiene sus luces y sus sombras. Yo creo que sobre todo hay una primera vuelta espectacular en la que la ilusión se dispara, pero un equipo que claramente estaba sobrepuntuando, haciendo más de lo que sus estadísticas animaban a pensar que iba a poder hacer. Arrancar una nueva etapa con el Mallorca aquí en Son Moix y bueno, pues es verdad que tenemos un reto mayúsculo, ¿no? Nos vamos a enfrentar al supercampeón de Europa, pero bueno, tenemos esa ilusión de poder hacer un buen partido y por qué no. La segunda vuelta se cae. Para mí el principio del fin de qué ha pasado, ¿no? Ese punto de analizar qué ha pasado o qué ha salido mal con Arrasate tiene que ver con el final de la temporada pasada, Paula. Sí, porque muchas veces hablamos del final de la temporada pasada, pero bueno, el Mallorca acaba quedando décimo en la clasificación, que no es que nos imaginemos que tuvo problemas para mantener la categoría, no, que fue un 10º puesto, que a mí me parecía un muy buen punto de partida para el primer año de Arrasate, con un primer tramo de la temporada, donde vimos muchas cosas que podían resultar atractivas, de hacernos la idea de por dónde iba a ir el Mallorca, o al menos a mí que me gustaron, pero sí que es verdad que esa segunda vuelta, donde la dinámica ya es más negativa, y luego donde a mí me dio la sensación de que incluso en esta temporada se recordaba constantemente lo mal que acabó el equipo, ¿no? Como que tampoco ayudó mucho al Mallorca como club el estar recordando esa temporada pasada, cuando, repito, a mí me pareció un 10º puesto un buen puesto para el Mallorca. Hay una apuesta ahí por perfiles de jugadores de mejor pie, más técnicos, que puedan darle al Mallorca con balón eso tan distintivo, ¿no? Que no tenía temporadas antes. Entonces no ha funcionado. Arrasate apenas ha contado, por ejemplo, con Pablo Torres, porque lo cierto es que el chico no ha rendido bien, y eso al final te lastra en los objetivos. A nivel juego, yo creo que es un equipo atascado en esa transición a ser otra cosa, ¿no? El Mallorca tenía una identidad súper sólida con Aguirre, que era un equipo de los mejores a nivel defensivo de toda la liga, con un fútbol muy directo que aprovechaba ese físico portentoso de Murici, ese juego de espaldas, la velocidad de la gente que llega en segunda línea. Era un equipo que acumulaba mucha gente en área cuando llegaba en transición. Bueno, pues tenía un estilo al cual le faltaban, yo creo, diferentes planes, ¿no? Porque había un plan A, pero cuando eso no salía no había plan B. Aguirre no fue capaz de darle ese otro vuelo, otro registro al equipo, un poco más protagonista con balón, y Arrasate lo ha intentado, y aquí la gran duda, Paula, es si le han faltado piezas, si el equipo no le ha comprado el mensaje, porque piezas cada vez empiezan a ver que la plantilla está cada vez más poblada, o sea, se puede jugar mejor. Yo creo que Arrasate se ha quedado por el camino. A mí me da la sensación con él, sobre todo, arranca muy mal la temporada, partido muy importante contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ¿no? Donde ya empiezas mal, tienes que ir sacando resultados, y que cuando en los partidos donde él ha intentado jugar con perfiles más distintos no le ha funcionado, luego ha sido muy fácil, recurro por ejemplo, a Mascarell en el pivote, ¿no? Y Samu Costa, que es un perfil más defensivo que tiene en el centro del campo, porque sé que al final, mandando el balón largos a Murici, ganando esos duelos, y con Virgili, que está siendo muy importante con ese juego en banda, el equipo va sacando las cosas, ¿no? Yo creo que Arrasate al final ha optado a lo que más rendimiento inmediato le estaba dando, que era eso, y que esa transición, que era el principal reto que tenía, se ha quedado para mí. El Mallorca, la gran noticia o a lo que se tiene que agarrar de aquí a final de temporada es que creo que todos los que vemos su plantilla creo que reconocemos que es bastante superior a muchos de los competidores directos que va a tener en la pelea por la permanencia.
Mallorca, España. Feliz de volver a un país que me trató muy bien. Gracias, dime. Bienvenidos al mejor fútbol, bienvenidos a la jornada 26 de la Liga eSports, el partidazo entre el Real Club Deportivo Mallorca y la Real Sociedad. Por aquí. Sí, para que le Martín, sí. Martín, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Ilusionado? Muy ilusionado, sí, gracias. ¿Optimista? Feliz de estar acá. Buenas, ¿qué tal? Ahora de Michelis, pero que hoy estará en el banquillo, como habéis podido ver y como estáis viendo, Gustavo Siliero. Hola, nice to meet you. I'm really happy to be here. Happy to have you. I'm really proud. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias, un placer. ¿Has venido ahí con fuerza? Sí, bueno, ¿por qué no? Una hermosísima institución, un buen plantel, necesitar un poquito de energía. Y el plantel, así que eso para nosotros. Una semana muy complicada, una semana muy larga, se puede decir en términos futbolísticos, porque el lunes a las 9:49 era el club daba la destitución de Yagoba Arrasate, ahora ya ex-entrenador del Real Club Deportivo Mallorca. El martes fue la despedida de Yagoba en esa rueda de prensa junto a todos los jugadores, y el jueves, unos días después, a las 8:30, De Michelis firmaba como nuevo entrenador del Real Club Deportivo Mallorca. Que hasta aquí, que final del partido en Son Moix, un altre cop dur, és la quarta derrota consecutiva del Real Club Deportivo Mallorca. Buenas noches. Hablemos de Michelis, porque ha sido una elección curiosa. Su primera gran experiencia como primer entrenador en Europa, ¿no? Que esto es algo que siempre solemos valorar. Es un reto por delante el que tiene en ese sentido De Michelis. A mí me genera la duda de si es más una solución a corto plazo o si finalmente acaba salvando a Mallorca. Mallorca tiene muchas papeletas para salvarse. Es un equipo que a poco que recupere el buen nivel individual de algunos futbolistas y ciertos parámetros colectivos, lo va a tener. Son 3, 4, 5 partidos los que tiene que ganar para estar ahí. Yo creo que tiene capacidad para hacerlo. Vale, mira, a Marc, porfa. Vale, genial. Buenas tardes y bienvenidos en esta tarde a la presentación de Martín De Michelis como nuevo entrenador del Mallorca. Y hoy estamos aquí pues para darle la bienvenida a Martín. Gracias por elegir Mallorca, por venir a estar con nosotros en estos momentos que evidentemente pues no son sencillos, y pensamos que es el entrenador ideal para cambiar la situación del equipo, para por supuesto conseguir los objetivos. Estamos convencidísimos con él, con su cuerpo técnico, creo que le van a dar un cambio en equipo, seguimos confiando en los jugadores que tenemos y al final yo creo que lo importante es tenerlo de aquí con nosotros. Súper agradecido, la verdad que súper agradecido y muy feliz de estar acá, sabiendo que hay un reto muy lindo. Escuchaba recién de la unión, es cierto, la necesitamos. Cuando hay esa sinergia entre la gente y el equipo, todo fluye más fácil e incluso es mucho más difícil para los rivales, así que a la afición a la cual estamos agradecidos, porque ayer vino mucho al campo, y cuando la escenografía para el jugador es hermosa, normalmente las cosas salen mejor, así que sigan viniendo, que sigan creciendo, que tenemos una oportunidad, como dijo Alfonso, de 12 fechas, que para mí empieza hoy, un torneo de 36 puntos, al cual hay que superar algunos equipos, y que creo mucho en el plantel para poder hacerlo. Y venirse a Europa, ¿le ha ganado el corazón, le ha ganado la ilusión a la situación y a planteárselo fríamente? No, hay diferentes formas de pensar, de analizar y de vivir la vida. Para lo que mucho es una crisis, para otros una oportunidad. Y es una hermosa oportunidad de resurgir. En España entendí
a la perfección la frase de sí se puede, en que hay que creer, hay que vivir esta semana con intensidad para ir a Pamplona a ganar. Suerte. Quiero ver un equipo que quiera robar, que quiera estar compacto, que quiera estar juntos, que tenga un espíritu, porque muchísimas veces si no hay corazón, si no hay piernas, si no hay alma, no importa el sistema que utilices para robar. Así que espero ver un equipo que por lo menos desde lo emocional salga al campo a combatir. Recorta Muriqui, el disparo de Muriqui. ¡Gol! Muriqui! Osasuna 0, Pirata Mallorca Muriqui 2. Osasuna també quedaran 10, igualarà una altra vegada. De moment, 10 contra 10. Osasuna se mete de lleno en el partido. Gol de Budimir en la contra. Per empatar el 48 i mig al Dorados. Sí, está jodido la verdad, ganando 2-0. Al final sabemos que aquí ganar es muy difícil. Creo que las sensaciones hay que dividirlas en dos partes, ¿no? La del resultado, sí, esa sensación de amargura, porque nos habíamos puesto con 2 goles por ventaja y después terminás llevándote solo un punto, y además vinimos a buscar los 3 y creo que quedó demostrado. Muy contento en muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente, y si hay algo que se necesita para salir de esta situación es valentía. Creo que los chicos captaron muy bien el mensaje, salieron a mostrarlo del primer momento, no vinimos a escondernos, entrenándose bien. Me había gustado mucho la semana y, como siempre le digo a los chicos, para mí se juega como se entrena. Se entrenaron muy bien, hoy hicimos gran parte de los 99 minutos, muy bien. Entonces hay que seguir entrenándose bien para intentar el próximo domingo en casa con nuestra gente regalarles una alegría.